Buenos días, alumnos. Vamos a revisar el tema del día de hoy. Para este caso, el tema que nos corresponde o la unidad temática que vamos a revisar va a ser el tema correspondiente a ya el diseño de proyectos de nutrición comunitaria. Ujú. La intención de esta parte del programa o de esta parte de la materia es que ustedes justamente desarrollen la habilidad para crear y construir un proyecto de nutrición comunitaria, ¿sí? Entonces, no tenemos por lo pronto diapositivas para este tema. La intención o la idea más bien es que veamos cómo se hace un proyecto en general. Y una de las primeras partes para diseñar o elaborar este proyecto es lo que llamamos la definición del problema. Bueno, hablar de un problema no necesariamente se refiere sino a algo negativo, simplemente se refiere a una situación o puede ser un evento, puede ser una enfermedad, ¿sí? O puede ser el hecho de crear algo, o si hay la deficiencia o la ausencia de algo, es, digamos, completar algo que falta, ¿no? Entonces, el problema puede ser definido como una serie de diferentes elementos o diferentes circunstancias que para nosotros nutricionalmente es relevante, ¿sí? Y obviamente el detalle aquí es que ese problema hay que definirlo. Bueno, entonces, ¿cómo abarcamos esta parte de la definición del problema? En los trabajos de investigación, usualmente la definición del problema se utiliza como una pregunta de investigación. Y en los trabajos de investigación usualmente hacemos preguntas como, por ejemplo, podríamos decir si la obesidad aumenta el riesgo de alguna enfermedad. Vamos a pensar algo muy simple, de diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta de investigación y esto es algo que haríamos en el ámbito de la investigación. Pero en nutrición comunitaria no podemos construir un problema a raíz de una pregunta porque realmente no nos estamos preguntando algo, sino más bien queremos definir alguna circunstancia. Entonces, en nutrición comunitaria hacemos una definición y esa definición de problema va a abarcar diferentes elementos. Va a abarcar, por ejemplo, algunos antecedentes de la circunstancia, va a abarcar, por ejemplo, un marco teórico o conceptual, pero también puede abarcar las implicaciones, en este caso, como estamos hablando de nutrición, pues implicaciones nutricionales, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy hablando de un problema vamos a pensar la baja prevalencia de actividad física.
en adultos mayores. ¿Sí? Cuando tomamos esto como un problema, entonces yo tengo que describir o tengo que ir definiendo características de cada una de estas características de este problema. Por ejemplo, en antecedentes yo pondría cosas relacionadas, por ejemplo, a la actividad física en adulto mayor. Pondría, por ejemplo, cosas relacionadas de la actividad física en general. Podría poner beneficios de la actividad física. Podría poner retos. Podría poner mmm, probables explicaciones a mi problema. Sí, a lo mejor decir que pues hay poca movilidad, o no hay apoyo, o no hay lugares, o no hay áreas donde se pueda realizar la actividad física, etcétera. Y esto es lo que yo pondría en mis antecedentes. Y esto de alguna manera suple o reemplaza a lo que hacemos acá. Es decir, esta pregunta se va a reemplazar por parte de lo que vamos a construir en estos antecedentes y demás elementos de la definición de problema. Pero la esencia es la misma, ¿sí? Y luego, en marco teórico, a lo mejor yo puedo poner todo lo que implica o todo lo relacionado con con las definiciones conceptuales. Entonces aquí yo pondría qué es la actividad física. Aquí yo pondría qué es el adulto mayor o quién es el adulto mayor más específicamente. Ujú. Pondría, por ejemplo, cambios fisiológicos de la actividad física y el adulto mayor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así una serie de elementos y una serie de cuestiones que van relacionadas con la parte solamente conceptual. Y en la parte de las implicaciones nutricionales, pues obviamente voy a escribir o voy a redactar lo relacionado con las cuestiones de beneficios nutricionales o perjuicios y recomendaciones, etcétera. Todo lo que esté relacionado con la parte nutricional y la parte de la actividad física en el adulto mayor, ¿ok? Bien, una vez que ya definí todas estas cuestiones, eso nos va a llevar a la explicación y el entendimiento de mi problema y entonces yo cumplo la parte de la definición de ese problema. Ahora, aquí la cuestión o la pregunta ahora es, vámonos para acá. Aquí la cuestión ahora es de dónde obtengo o cómo es que yo llego a un problema. ¿De dónde va a surgir? ¿O cómo voy a saber? Bueno, el problema va a surgir de lo que nosotros ya hemos visto previamente a través principalmente de la observación y el análisis. Yo observo, determino que existe alguna circunstancia o algún problema relacionado con la nutrición, hay algún evento o un factor que a mí me interesa desde el punto de vista nutricional y entonces lo empiezo a observar y empiezo a ver qué características tiene. Por ejemplo, yo empiezo a ver a lo mejor en una escuela primaria una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y entonces empiezo a realizar evaluaciones nutricionales y hago un ABCD a una muestra de niños y descubro que hay una alta prevalencia
justamente de estas enfermedades. Y sobre esto y con esto yo hago pues una serie de datos. Voy a recabar datos que me van a servir, o variables, voy a medir variables que me van a servir para poder finalmente hacer un análisis y determinar si es o no es un problema. Y estas variables pues posteriormente las voy a analizar. Cuando yo ya tengo todas estas variables, pues analizo una serie de datos y empiezo a calcular porcentajes, empiezo a calcular medias, empiezo a calcular desviación estándar, empiezo a calcular mínimos y máximos, o hago percentiles, puedo calcular IMC, etcétera. Una serie de datos o una serie de cuestiones que cuando yo los interprete y los compare contra un patrón, entonces ahí yo vea una diferencia que consideremos para fines de la investigación como una diferencia alarmante. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que estamos evaluando tiene que ir en relación a un patrón o hacia algo que consideramos que sea normal. Y cuando no lo es, eso me causa una diferencia que llama la atención. Y esa diferencia bien puede ser mi problema. Uh-huh. Esto está visto desde un punto de vista solamente cuantitativo, pero también lo puedo hacer desde un punto de vista cualitativo. Por ejemplo, vamos a borrar esto de aquí. Supongamos que en lugar de yo observar que hay sobrepeso o obesidad en una escuela primaria, supongamos que yo observo o analizo algunas actitudes o hábitos nutricionales que los relaciono con algo desfavorable. Por ejemplo, los niños no comen en el receso. Vamos a pensar que esta es una situación. Esto es algo que no puedo medir, no puedo sacar la media de esto o no puedo sacar el mínimo de esto o el rango. O sea, simplemente es un dato que, como ustedes ya conocen, vamos a catalogar o vamos a definir como un dato o una variable cualitativa. ¿Y cómo voy a hacer el análisis de esto? Esto no lo puedo hacer a través de la determinación del peso, la talla, el IMC de los niños, el peso para la edad, etcétera, porque pues no me va a dar un dato que sea, digamos, correcto o un dato que me represente realmente el problema, sino que esto lo voy a hacer a través de encuestas o entrevistas. Y voy a investigar una serie de cuestionamientos o preguntas que se relacionen con justamente este comportamiento y que me expliquen o me traten de responder el por qué sucede. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a tener que realizar. Y cuando yo haga el análisis, pues ahora el análisis no va a ser con porcentajes, no va a ser con medias ni nada por el estilo, sino que ahora el análisis va a ser totalmente cualitativo y yo voy a hacer análisis como de tendencias, de hábitos o predominio o percepción. Entonces, análisis cualitativos, por ejemplo, de la percepción, de las ideas, de costumbres, que finalmente voy a tratar de relacionar esto con un problema nutricional. ¿Sí? Bien, y así es como lo voy a hacer. Entonces, para esto yo tengo que tener bien claro cuál es la naturaleza de mi problema de forma inicial. Si el problema que voy a definir o la circunstancia que estoy observando tiene una connotación más predominantemente cuantitativa, o si es un problema de naturaleza cualitativa, o bien pudiera ser un problema que comparte un poco de ambas características. Y sobre eso, entonces, lo primero que hago es esa observación y ese análisis. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir aquí. Bien, aquí tenemos una base de datos
Es una pequeña base de datos donde tenemos algunas, algunos datos importantes o algunos datos que nos ayudan como o que nos van a marcar algunas cuestiones de lo que decimos. Vamos a pensar que estos son datos de un grupo de niños, ¿sí? Vean las edades, son infantes, ajá, una escolar, y entonces vamos a imaginar que pues yo estoy haciendo una evaluación nutricional general o una evaluación de salud general y tomo algunas variables muy comunes, como puede ser el peso, como puede ser la talla, pero también tomamos la parte de la hemoglobina debido al riesgo que pudiera existir de anemia en este grupo de edad, ¿sí? Y entonces estos son datos meramente cuantitativos. Yo tengo aquí puros números. Tengo peso, tengo talla, tengo hemoglobina y demás. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estos datos? Pues puedo hacer cálculos de IMC, por ejemplo, para después percentilar o clasificar a los niños. Puedo determinar el percentil de peso para la edad o percentil de talla para la edad. Puedo ver en qué categoría de IMC se encuentran y puedo ver en qué categoría de hemoglobina o de anemia, si es que tuviera, se encuentran de acuerdo a este valor. Y entonces yo completo la tabla. Eso al final me va a dar una serie de valores o una serie de datos que cuando yo los interprete me van a decir si los niños se encuentran dentro de un patrón normal, si están debajo de lo normal o de lo esperado, o si están por encima de lo normal. Cuando yo haga ese análisis, pues posteriormente a partir de aquí yo puedo obtener o puedo definir mi problema y posteriormente realizar mi definición de ese problema. ¿Ok? Entonces, esto primero que ustedes ya conocen, todo este análisis es lo que llamamos el diagnóstico poblacional. ¿Sí? Ese diagnóstico poblacional es algo que haríamos en las primeras visitas a una sociedad de personas. Entonces, siguiendo un flujo de actividades que haríamos, primero tendríamos que determinar una población que nos interesa por alguna cuestión o una población a la cual tenemos fácil acceso por una serie de características o puede ser una población conveniente. Después tenemos que determinar la naturaleza o la idea del problema. Es decir, yo tengo como una hipótesis de lo que más o menos podría encontrar. Después realizo mi diagnóstico poblacional. Y una vez hecho el diagnóstico poblacional, el siguiente paso es la definición del problema. Así es. ¿Ok? Bien. Esta definición del problema entonces nace de haber hecho todo este análisis previo. Bueno, ¿de dónde sale la población? La población usualmente es una población que ustedes tienen cautiva o una población a la que tienen fácil acceso. Puede ser, por ejemplo, población de la misma escuela o de la universidad donde están. Si están haciendo un servicio profesional en un hospital, puede ser ahí mismo, en un centro de salud, en una escuela, en una comunidad, etc. Y en esa población ustedes tienen una idea de un problema. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el hospital, algo que observábamos frecuentemente es que las personas tenían largos tiempos de espera, o más bien mucho tiempo, o pasaban mucho tiempo en la sala de espera. ¿Sí? Cuando los pacientes iban a lo que llamamos consulta externa, pues sus familiares o inclusive los mismos pacientes pasaban mucho tiempo en sala de espera. Y podían pasar horas inclusive
ahí. Y pues en realidad era tiempo muerto, ¿sí? Porque no hacían nada, nomás estar sentados. No pueden irse del hospital porque tienen que esperar a que les llamen porque les pueden llamar en cualquier momento. No pueden moverse de la sala de espera pues porque no tienen acceso a otras áreas del hospital. Y en la sala de espera pues no es como que un área donde uno pueda hacer otro tipo de elementos. Básicamente son sillas y hay a lo mejor escritorios o mesas donde hay enfermeras que te van a evaluar o te van a hacer preguntas, pero es algo muy breve hasta que te toca pasar con el médico. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque este es un tiempo muerto en donde personas o pacientes que están ahí esperando, pues pueden tener alguna situación. Y lo primero que nos preguntamos fue decir, bueno, ¿qué tipo de pacientes son los que más prevalecen aquí? Es decir, empezamos a preguntarnos cosas como, ¿qué diagnóstico tienen? ¿O qué diagnóstico tiene el familiar? ¿Sí? ¿A qué van con el médico? ¿Cuál es el motivo de la consulta? Y descubrimos que la mayoría de las personas que acudían y esperaban en el hospital, pues en su gran mayoría tenían alguna relación con enfermedades crónico-degenerativas. Complicaciones de esas enfermedades. Personas con problemas relacionados con la diabetes, problemas relacionados con la hipertensión, con la insuficiencia renal, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, ¿qué tal? Ese fue como nuestra población. Y luego nuestra idea del problema fue justamente ese. Las personas tienen mucho tiempo muerto y son predominantemente relacionadas con este diagnóstico. ¿Qué tal si mientras esperan realizamos algo? Así lo pusimos desde un inicio. Hacer algo que beneficie a esta circunstancia y aprovechando ese tiempo muerto. Pero para poder hacer algo, pues obviamente teníamos que hacer primero un diagnóstico poblacional porque yo necesito tener una idea más precisa de exactamente qué tipo de personas son. Y entonces empezamos a hacer encuestas y es donde viene la parte del diagnóstico poblacional. Es decir, ese algo que vamos a hacer, pues tiene que ser algo que realmente sea útil. No nomás voy a llegar y voy a hablarles de cualquier cosa, tengo que hacer algo que realmente sea útil para ellos. Y en ese diagnóstico poblacional empezamos a hacer una serie de cuestionamientos. Vamos a recorrernos aquí un poquito. Vamos a recorrer este por acá para tener más espacio. Y en ese diagnóstico poblacional hicimos una serie de cuestionamientos. Empezamos a preguntar, por ejemplo, pues qué sabían de la enfermedad, de las recomendaciones, cómo era su manejo nutricio. ¿Sí? Empezamos inclusive a hacer valoraciones antropométricas cuando teníamos oportunidad. Y derivado de ello, después de haber hecho un análisis, una vez que captamos todos estos datos e hicimos un análisis, pues descubrimos que la población tenía pues un bajo conocimiento de su enfermedad. La mayoría de las personas iban a que les renovaran la receta del medicamento o que les dieran medicamento, pero realmente no sabían cómo cuidarse, no sabían qué implicaba, qué tenían que hacer, qué cosas podían hacer, qué cosas no podían hacer. Y ahí es donde nosotros detectamos el problema central y empezamos a definirlo. Lo voy a poner aquí abajo. Ahí fue donde encontramos ese problema central. Y dijimos, pues el problema es la falta o el poco conocimiento de las personas o de la población que están en la sala de espera y que tienen relación con enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces surge o nace el título de un proyecto que en su momento aplicamos en este lugar, que iba más o menos, no exactamente, pero iba más o menos así. Era pues como un taller educativo
sobre hábitos nutricionales en pacientes del hospital fulanito de tal, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que tenía relación pues obviamente con estas enfermedades crónico-degenerativas. Y esto pues ya implica ya una definición o la creación de un antecedente, el ir viendo patrones, etcétera, para posteriormente poder analizar o poder pasar a lo que serían los objetivos, ¿ok? Bueno, esa es la primera parte de la construcción y la elaboración de un proyecto de nutrición comunitaria, ¿sí? Que es la definición de ese problema. Una vez definido ese problema, entonces lo que sigue es la construcción y elaboración de objetivos, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿sí? Bien, de esta actividad o de este tema les voy a dejar una actividad muy breve que es, ya lo habíamos más o menos revisado en clases previas. Yo ya les había dicho que iban a ustedes a construir un proyecto relacionado con esto, pero tenía que ser específicamente de algunas temáticas. Ahora, estos son los temas que propongo. Como si ustedes recuerdan, originalmente lo íbamos a hacer en equipos, pero ahora por cuestiones de la metodología de las clases lo vamos a hacer de forma individual y va a ser un proyecto más corto. Entonces, su primera consigna es que yo les voy a habilitar en una plataforma un pequeño foro para que puedan revisar, o les voy a poner preguntas relacionadas a los diferentes temas y ustedes van a contestar esas preguntas. Y derivado de esas preguntas van a entonces elegir un tema o van a ver qué podría ser relevante o qué idea podría ser como relevante, y entonces vamos a ver cómo va a funcionar la creación o la definición de este problema. Entonces, para que estén atentos, porque en plataforma voy a crear un foro específicamente para esto. Para cada tema voy a crear una pregunta y ustedes deberán contestar esa pregunta e interactuar con las respuestas que den sus compañeros. Y esa va a ser la actividad que vamos a considerar para este tema. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase y estén atentos a la plataforma. Bye.